Hermanos y hermanas amados en Cristo, que la paz del Señor esté con todos ustedes en este momento. Necesito compartir algo con ustedes que acaba de suceder y que literalmente está sacudiendo a Vaticano en este preciso instante. El Papa León XIV acaba de abolir 3 tradiciones católicas que siempre fueron vistas como absolutamente intocables en nuestra Iglesia. Estoy hablando de cosas que han existido durante siglos, que nadie jamás se atrevió a cuestionar, que parecían estar grabadas en piedra para siempre. Y lo más impactante de todo, algunos cardenales llegaron incluso a pedir su renuncia. Sí, escucharon bien, la renuncia del Santo Padre. Por esta decisión, el Vaticano está siendo dado vuelta completamente. Mis queridos amigos, necesito que se queden conmigo hasta el final de este video porque voy a explicar exactamente por qué el Papa tomó una decisión tan arriesgada, tan valiente, y cuáles son las causas profundas que llevaron a este momento histórico que estamos viviendo. Pero antes de continuar, me gustaría mucho desde lo más profundo de mi corazón que se conviertan en parte de nuestra comunidad aquí. Hagan clic ahora en el botón rojo de suscribirse que está justo debajo en su teléfono o computadora. Y por favor dejen un comentario diciéndome desde qué ciudad están viendo este video y cuál es su nombre. Esto es muy importante porque al final de este video voy a hacer una oración especial por su vida, por su familia, por sus necesidades. Así que no abandonen el video, no se salten nada. Quédense conmigo hasta el final para que no se pierdan esta oración que preparé con mucho cuidado. ¿De acuerdo? Respiren profundo conmigo ahora porque lo que estoy a punto de compartir con ustedes va a sacudir profundamente todo lo que pensaban que sabían sobre nuestra Santa Iglesia. Mis hermanos, hace apenas unas horas desde el Palacio Apostólico, el centro nervioso de la Santa Sede, el Papa León XIV envió un documento que está dejando millones de católicos en todo el mundo completamente sin palabras. No fue una de esas largas encíclicas que toma semanas leer. No fue un ensayo filosófico lleno de teología compleja que solo los especialistas entienden. Fue algo mucho más directo, mucho más simple en forma, pero absolutamente capaz de sacudir los cimientos mismos del catolicismo mundial tal como lo conocemos. El título oficial del documento está en latín, como es tradición, Renovar Fidem, que traducido al español significa renovar la fe. Un título hermoso, inspirador, lleno de esperanza. Pero ¿saben cómo ya están llamando a este decreto dentro de los corredores del Vaticano? Los que trabajan allí, los que viven en ese ambiente ya le han dado otro nombre a este documento. Lo están llamando la abolición. Así es, amados, la abolición. Porque hoy, con un solo acto, con una sola firma, el Santo Padre abolió oficialmente 3 prácticas de larga data dentro de nuestra Iglesia Católica Romana. Y miren, lo hizo sin votaciones, sin aviso previo, sin largos procesos de consulta, sin formar comités de estudio que tomarían años en llegar a una conclusión. Todo se hizo en silencio absoluto detrás de escena, lejos de los reflectores. Pero les garantizo, y ustedes lo saben en lo profundo de sus corazones, que cada palabra de este decreto resonará mucho más fuerte, mucho más poderoso que cualquier proclamación pública hecha desde el balcón de San Pedro. Porque mis queridos hermanos y hermanas, esto no es simplemente una reestructuración administrativa de la Iglesia. No es solo un cambio de reglas o procedimientos burocráticos. Esto es un llamado profundo que viene directamente del corazón del sucesor de Pedro para que toda la Iglesia reexamine quiénes somos verdaderamente, qué significa ser pastores del rebaño de Cristo y sobre todo qué significa verdaderamente caminar lado a lado con el pueblo de Dios. Algunos católicos sienten como si una parte importante de la historia hubiera sido borrada, como si algo sagrado se hubiera perdido. Otros, por el contrario, están sintiendo un alivio inmenso, una esperanza renovada, creyendo de todo corazón que esto finalmente nos acerca a ser esa verdadera familia de creyentes que Jesús soñó cuando fundó su Iglesia. Pero una cosa puedo garantizarles con absoluta certeza, el mundo no estaba preparado para esto. Absolutamente nadie esperaba que algo de esta magnitud pudiera suceder. Y si todavía no le han dado like a este video, háganlo ahora mismo porque necesitamos que esta información llegue a la mayor cantidad de católicos posible. Este es un momento decisivo en la historia de nuestra fe. Ahora presten mucha atención, mis hermanos, porque la primera tradición abolida es simplemente impresionante. Estoy hablando de la disolución completa, total, definitiva del Instituto para las Obras Religiosas. Ustedes conocen esta institución por su nombre popular, el Banco Vaticano. Dejen que esto penetre lentamente. El Papa León XIV terminó con el Banco del Vaticano. Lo extinguió. Lo abolió completamente. Durante décadas, queridos hermanos y hermanas, esta institución bancaria se convirtió en un símbolo mundial de secreto, de poder financiero concentrado, de operaciones que tenían lugar lejos de los ojos del pueblo de Dios.
Muchas personas, católicas y no católicas por igual, veían al Banco del Vaticano como una especie de fortaleza impenetrable, protegida de cualquier tipo de supervisión externa, blindada contra el tipo de escrutinio público que uno espera de todas las demás instituciones financieras del mundo. Y miren, no puedo cerrar mis ojos e ignorar una verdad dolorosa. Esta gestión en las sombras, esta falta de transparencia ha generado mucha sospecha a lo largo de los años. Ha generado dudas profundas en los corazones de los fieles. Y trágicamente, mis amados, ha generado escándalos que han manchado la imagen de nuestra Santa Iglesia ante el mundo. Escándalos de lavado de dinero, sospechas de corrupción, conexiones con personas y organizaciones dudosas, operaciones financieras que nadie podía entender o supervisar. Todo esto se acumuló, se sumó y creó una herida abierta en el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. El Papa León XIV, después de mucha oración, después de mucho discernimiento, después de consultar su conciencia ante Dios, llegó a una conclusión revolucionaria. Concluyó que las reformas no son suficientes, que simplemente reestructurar el banco no resuelve el problema, que cambiar el nombre, reemplazar a algunos directores, crear nuevas reglas internas, todo esto es insuficiente dada la gravedad de la situación. Y entonces hizo lo impensable. Abolió el Banco del Vaticano por completo. Se acabó. Cerró sus puertas. Extinguió la institución. Ahora deben estar preguntándose, ¿pero qué pasa con el dinero que estaba allí y los recursos financieros que la Iglesia necesita para funcionar? ¿A dónde va todo eso? Presten atención porque esto es maravilloso, mis hermanos y hermanas. Todos los recursos financieros que anteriormente eran controlados por el Banco Vaticano serán transferidos a un fondo completamente nuevo, recién creado llamado el Fondo de Apoyo a las Diócesis. Y este fondo operará de una manera totalmente diferente a todo lo que existió antes. Primero, será transparente, completamente abierto. No más operaciones secretas, no más cuentas ocultas, no más transacciones que nadie entiende. Segundo, será auditado públicamente por una firma independiente. La Iglesia misma no estará auditando. Será una compañía externa, profesional, reconocida internacionalmente que examinará cada centavo. Tercero, los informes serán publicados cada 3 meses. Así es, 4 veces al año, el pueblo de Dios podrá ver exactamente dónde está el dinero, cómo se está usando y hacia dónde va cada recurso. ¿Y cuál será la misión de este nuevo fondo? ¿Cuál será su propósito? Solo una cosa, mis amados: apoyar obras de caridad genuinas y proporcionar asistencia financiera a diócesis que verdaderamente lo necesiten, especialmente aquellas que sirven a las comunidades más pobres en todo el mundo. Imaginen esto: el dinero de la Iglesia finalmente yendo directamente a donde Jesús lo pretendía, a los pobres, los necesitados, los que sufren, los que no tienen nada. Y si este mensaje está tocando su corazón, activen la campanita de notificaciones ahora mismo para no perderse ninguna actualización sobre estos eventos históricos. Pero hay más. El Papa también ha decretado que todas las inversiones del Vaticano se conviertan en fondos éticos de bajo riesgo. No más invertir en compañías que fabrican armas. No más mantener acciones en industrias que destruyen el medio ambiente. No más beneficiarse de negocios que explotan trabajadores o violan la dignidad humana. Y en el decreto hay una frase que me dio escalofríos cuando la leí. Mis hermanos, el Papa escribió: la Iglesia no necesita riqueza secreta. Las únicas riquezas que deberíamos cultivar son la fe, la esperanza y el amor. Cualquier otra cosa nos distrae de Cristo. ¡Qué palabra tan poderosa! ¡Qué verdad tan profunda! Ahora, sé que muchos de ustedes que están viendo siempre tuvieron este sentimiento, siempre percibieron que algo estaba mal con toda esa riqueza acumulada, con todo ese secreto financiero. Siempre se preguntaron, ¿por qué la Iglesia necesita un banco tan poderoso? ¿Por qué tanto dinero escondido? ¿Por qué tanto secreto? Si Jesús caminó descalzo por los caminos de Galilea, hoy, mis queridos, tienen la respuesta. El Papa León XIV eligió la verdad sobre la comodidad. Eligió la transparencia sobre el poder. Eligió seguir el ejemplo de Cristo en lugar de mantener estructuras humanas de control. Y necesito decir que esto es coraje genuino, verdadero, que viene del Espíritu Santo. Obviamente, esta decisión causará mucha incomodidad. Los asesores financieros del Vaticano ya han expresado su desaprobación en conversaciones privadas. Algunos de ellos advirtieron al Papa que este movimiento es imprudente, que es demasiado arriesgado y que la Iglesia perderá su poder e influencia en el mundo. Pero ¿saben qué es lo impresionante? El Santo Padre permanece completamente inquebrantable.
No tiene miedo de perder aliados poderosos si eso significa restaurar la transparencia que el Evangelio exige. No tiene miedo de las consecuencias si eso significa recuperar la confianza del pueblo de Dios que ha sido sacudida por tantos escándalos. Como él mismo dijo en una conversación filtrada, la iglesia debería ser un lugar de luz, no una casa de corredores ocultos donde el secreto oscurece la verdad de Cristo. Ahora, mis amados hermanos y hermanas en Cristo, necesito que respiren profundo conmigo porque la segunda tradición que fue abolida es aún más pesada, aún más dolorosa, pero también infinitamente más necesaria. Estoy hablando de la abolición permanente, total e irreversible del secreto pontificio en todos los casos de abuso. Dejen que esta realidad penetre en sus corazones. Durante décadas, esta política de secreto pontificio ha servido como una especie de escudo legal dentro de la Iglesia. Y en muchos casos, ha sido usada no para proteger a las víctimas inocentes, sino para proteger a la institución eclesiástica misma. ¿Cuántos niños fueron abusados y sus casos silenciados en nombre del secreto? ¿Cuántas familias sufrieron en silencio porque se les instruyó a no hablar, a no denunciar, a no buscar justicia? ¿Cuántos depredadores permanecieron libres, transferidos de parroquia en parroquia, continuando teniendo acceso a nuevas víctimas? Todo porque el secreto era más importante que proteger a los pequeños. Esto es desgarrador, mis hermanos y hermanas. Es suficiente para hacer llorar a cualquiera con aunque sea una pizca de compasión. El Papa León XIV declaró inequívocamente, sin dejar lugar a ambigüedades, que en cualquier y todas las alegaciones que involucren abuso o violencia contra menores, el secreto pontificio queda abolido. Se acabó. Ya no existe. Es historia. Y fue más lejos. Estableció 3 principios absolutamente claros en el decreto. 3 oraciones que nadie puede ignorar o intentar reinterpretar. Primera oración. No puede haber silencio cuando la seguridad de un niño está en riesgo. Segunda oración. Todas las diócesis deben proporcionar sus registros completos a las autoridades civiles cuando sea solicitado sin excepción. Tercera oración. Proteger a un niño es un deber sagrado que viene directamente del Evangelio. Proteger a una institución a expensas de un niño es un pecado grave contra Dios y contra la humanidad. Queridos hermanos y hermanas, organizaciones internacionales que defienden a las víctimas de abuso ya se han pronunciado. Han llamado a esta medida el paso más importante que la Iglesia Católica ha dado en toda su historia para confrontar esta crisis devastadora que nos avergüenza. Pero para el Papa León XIV, esto no es un logro político. No es una estrategia de relaciones públicas para mejorar la imagen de la Iglesia en la sociedad. Es simplemente una responsabilidad moral que no puede posponerse ni un segundo más. Esto no es un gesto simbólico, mis amados. Esto es una ruptura total, definitiva, irreversible con una cultura de secreto que muchas personas dentro de la Iglesia misma creían ser absolutamente intocable. Una cultura que permitió que crímenes atroces se escondieran en las sombras de los presbiterios, sacristías y seminarios. Ahora imaginen el terremoto que esto está causando. Obispos y cardenales que durante décadas gobernaron sus diócesis con privacidad casi absoluta, que mantuvieron archivos bajo llave, que decidieron internamente qué hacer con sacerdotes acusados, ahora tendrán que enfrentar la posibilidad muy real de que todos esos archivos sean abiertos y no por comités internos de la Iglesia misma, sino bajo la mirada pública de las autoridades civiles y la prensa investigativa. Sé, mis hermanos, que esto causará ondas de choque y miedo dentro de la estructura eclesiástica. Habrá personas poderosas intentando resistir, intentando encontrar lagunas, intentando retrasar la implementación. Incluso se ha filtrado que un cardenal retirado de Boston, hablando anónimamente a un periodista, dijo textualmente, «Esto es una traición a la Iglesia». ¿Y saben cuál fue la respuesta del Papa cuando esa frase llegó a él? Respondió con una firmeza que me hizo admirarlo aún más. No es una traición a la Iglesia de Cristo. Es una traición a la oscuridad que ha corrompido esta Iglesia y que necesita ser expulsada de una vez por todas. Ahora, quiero hablarles directamente a ustedes que me están viendo ahora mismo. Si ustedes o alguien que conocen y aman ha sido víctima de abuso dentro de la Iglesia, quiero que sepan desde lo más profundo de mi corazón que su dolor finalmente ha sido escuchado en la cúpula de la jerarquía, que la justicia que merecen ahora está siendo perseguida seriamente y que el Papa León XIV ha colocado la protección de ustedes, de su dignidad, de su vida, por encima de la protección de la imagen institucional. Porque eso es exactamente lo que Jesucristo haría. Eso es lo que hace el buen pastor. Protege a las ovejas, especialmente a las más vulnerables, incluso si cuesta todo. Y por favor, si este mensaje les está llegando al corazón, compartan este vídeo con otros católicos que necesitan saber la verdad. Y ahora,
Mis queridos hermanos y hermanas, llegamos a la tercera abolición. Y esta, les garantizo, expondrá muchas verdades que han estado ocultas durante mucho tiempo. Me refiero a la declaración pública obligatoria de los bienes personales de todos los sacerdotes, obispos y cardenales en la Iglesia Católica. Lo repetiré para que quede perfectamente claro. Cada sacerdote, cada obispo, cada cardenal, sin excepción, ahora debe declarar públicamente de manera transparente y auditable todos sus bienes personales. Se acabaron las propiedades secretas cuyos orígenes eran desconocidos. Se acabaron las inversiones escondidas en paraísos fiscales. Se acabaron los días de mansiones de lujo y fincas a nombre de parientes o amigos para ocultar al verdadero dueño. El decreto es cristalino. Cualquier clérigo cuyo ingreso provenga de la Iglesia, que reciba un salario o sustento de la institución, debe declarar todo lo que posee. Y si este clérigo posee más que una casa modesta y ahorros razonables para su subsistencia, debe justificar públicamente con documentos y evidencias cómo obtuvo estos bienes adicionales. Imaginen la escena que debe haberse desarrollado en Roma cuando ese decreto fue publicado. Un obispo que posee 5 o 6 apartamentos de lujo en barrios exclusivos lee el documento. Sus manos comienzan a temblar. Su rostro se pone pálido. Grita solo en su oficina: «Esto es absurdo. Esto es indignante. El Papa no puede invadir nuestras vidas privadas de esta manera. ¿Dónde está el respeto por nuestra dignidad?». Y entonces al otro lado del pasillo, un obispo más joven, recién nombrado, viviendo simplemente en un apartamento pequeño, escucha el grito y responde con una calma impresionante: «Tal vez, Su Eminencia, el Santo Padre no está invadiendo nuestras vidas. Tal vez simplemente está limpiando la casa de Dios». Allá afuera en las calles, en las redes sociales, en los hogares de familias católicas comunes, los laicos están literalmente aplaudiendo esta medida porque sospecharon durante años, durante décadas, algo que nadie se atrevía a decir en voz alta en las parroquias. Vieron a sacerdotes conduciendo autos importados mientras decían que la pobreza era una bendición. Vieron a obispos viviendo en mansiones mientras predicaban sobre el desapego material. Escucharon historias de fincas familiares y herencias de tíos ricos que convenientemente surgían cada vez que alguien cuestionaba el estilo de vida lujoso de ciertos miembros del clero. Y esa pregunta siempre seguía molestando a la gente. ¿Cómo puede un sacerdote que hizo voto de pobreza tener todo este dinero? ¿De dónde sale tanto dinero? Ahora, mis hermanos y hermanas, finalmente vamos a descubrirlo porque todo será público, transparente, auditable. Cualquiera podrá acceder y verificarlo. Y miren qué maravilloso. El clero que verdaderamente vive en simplicidad evangélica, que verdaderamente honra sus votos de pobreza, que usa ropa simple, vive en casas modestas, usa transporte público y vive como Jesús vivió, estos serán honrados. Serán reconocidos como ejemplos brillantes de lo que significa ser un verdadero seguidor de Cristo. Pero aquellos que acumularon riqueza en las sombras, que construyeron imperios financieros personales usando su posición eclesiástica, que vivieron una doble vida predicando una cosa y practicando otra, ellos tendrán que dar explicaciones. Tendrán que abrir los libros. Tendrán que mostrar de dónde vino cada centavo. Y necesito decir esto muy claramente, mis amados. Esto no es persecución. Esto no es venganza. Esto no es una caza de brujas. Esto es simplemente consistencia entre lo que predicamos y cómo vivimos. ¿Cómo puede nuestra Iglesia hablar al mundo sobre justicia social, sobre la opción preferencial por los pobres, sobre seguir el ejemplo de Cristo que no tenía donde recostar su cabeza, si al mismo tiempo nuestros líderes espirituales viven en mansiones con piscinas, poseen varias propiedades vacacionales e invierten en negocios lucrativos? Es imposible, mis hermanos y hermanas. Simplemente no es posible. La contradicción es demasiado evidente. La hipocresía es demasiado obvia. El escándalo que esto causa en los corazones de la gente simple, de creyentes sinceros, es demasiado devastador. Y si todavía no han dado like a este video, háganlo ahora porque necesitamos que este mensaje llegue a cada rincón del mundo católico. Y ahora, queridos hijos de Dios, la Iglesia está profundamente dividida debido a estas 3 aboliciones revolucionarias. Al mediodía de hoy, el Vaticano parecía un verdadero campo de batalla, solo que sin armas, sin humo de cañón, sin derramamiento de sangre. Pero la guerra sigue rugiendo. Una guerra de ideas, de visiones diferentes de lo que la Iglesia debería ser. Los teléfonos no dejan de sonar ni por un segundo. Secretarios y asistentes corren por los corredores del Palacio Apostólico con pilas de documentos. Periodistas de todo el mundo rodean cada entrada al Vaticano como olas violentas estrellándose contra un muro fortificado. Nadie,
Absolutamente nadie esperaba que algo de esta magnitud pudiera suceder. Pero ahora todos quieren entender, quieren interpretar, quieren saber qué significa esto realmente para el futuro de la Iglesia Católica. Algunos católicos están diciendo que la Iglesia finalmente ha sido liberada de las cadenas que la ataban, que hemos vuelto a nuestros orígenes, a la simplicidad de los primeros cristianos, al verdadero espíritu del Evangelio. Otros, por el contrario, dicen que la Iglesia ha sido traicionada por sus propios líderes, que las tradiciones sagradas están siendo destruidas, que pronto no quedará nada de lo que conocíamos como catolicismo. Pero creo, mis hermanos, que la verdad es mucho más simple que estas dos visiones extremas. La verdad es que la Iglesia fue forzada a despertar de un sueño profundo. Fue sacudida de su zona de confort. Fue llamada de vuelta a la esencia de su misión. Dentro del Palacio Apostólico, se está gestando una tormenta entre los cardenales más conservadores. Su sala está llena de voces tensas, rostros preocupados y argumentos acalorados. Un grupo de cardenales de alto rango se reúne alrededor de una vieja mesa de madera. Sus rostros están pálidos. Sus voces son bajas pero pesadas con tensión. Esto es completamente imprudente, dice un cardenal italiano de 75 años. Está desmantelando siglos de tradición sin consultar a nadie, añade un cardenal alemán. Pero entonces un obispo africano más joven, de solo 50 años, responde con firmeza. Tal vez es porque la tradición se estaba convirtiendo en un ídolo en lugar de un camino hacia Dios. Y es inmediatamente silenciado por las miradas severas de sus superiores. Un tercer cardenal, de América del Sur, sostiene su rosario con fuerza, pero no con devoción, mis hermanos. Es con irritación, con ira apenas contenida. Miren de cerca lo que hizo, dijo el cardenal lentamente. Abolió el banco. Abolió el secreto. Nos obliga a declarar nuestros bienes. ¿Qué viene después? ¿Abolirá la autoridad papal misma? ¿Entregará la Iglesia a los laicos para que la dirijan? ¿Tienen miedo, queridos hermanos? Mucho miedo. Miedo de perder el control que han ejercido durante tanto tiempo, miedo de perder la imagen de poder que han cultivado durante décadas, miedo de perder ese poder familiar, cómodo, predecible que ha dado forma a la estructura de la Iglesia durante siglos. Uno de ellos murmura suavemente pero lo suficientemente alto para que todos escuchen: esto no es reforma, esto es revolución. ¿Y saben qué es aún más impresionante? Allá afuera en las calles de Roma, en las plazas de la ciudad, en los hogares familiares, la gente común está susurrando exactamente la misma palabra: revolución. Millones de católicos alrededor del mundo están reaccionando de maneras completamente diferentes a esta noticia que se está esparciendo como fuego salvaje. Hay personas cayendo de rodillas en medio de la sala, lágrimas corriendo por sus rostros, conmovidos por una esperanza que no han sentido en años, esperanza de que la Iglesia finalmente será lo que siempre debió haber sido. Otros están sacudiendo sus cabezas con tristeza profunda, completamente convencidos de que esto es una traición a las enseñanzas de papas anteriores, una ruptura peligrosa con la continuidad de la fe. Las redes sociales están literalmente explotando con discusiones acaloradas, debates y argumentos. Hashtags en docenas de idiomas diferentes se están multiplicando cada minuto. Renacida en Cristo. Defiende la tradición. Papa León XIV. Abolición. Iglesia de Cristo. Familias católicas están teniendo discusiones intensas en la mesa de la cena. Sacerdotes están debatiendo ferozmente en las sacristías después de misa. Programas de radio católicos están recibiendo miles de llamadas de oyentes que quieren dar sus opiniones. Aulas en universidades pontificias están zumbando con debates teológicos acalorados. La Iglesia, que ha permanecido en silencio durante tanto tiempo sobre tantos temas importantes, de repente está más ruidosa que la política, más agitada que los debates sobre deportes, más presente en las conversaciones que incluso las noticias sobre guerras y conflictos internacionales. La Iglesia Católica está dividida. Sí, no se puede negar eso. Pero quiero que entiendan algo muy importante, mis amados hermanos y hermanas. Una iglesia dividida no es necesariamente una iglesia moribunda. Una iglesia dividida puede de hecho ser una iglesia que está pensando, una iglesia que está cuestionando, una iglesia que está buscando el verdadero camino en lugar de simplemente seguir automáticamente lo que siempre se ha hecho. El pensamiento crítico, el discernimiento espiritual y una búsqueda sincera de la verdad solo son peligrosos para aquellos que prefieren la obediencia ciega, para aquellos que quieren mantener a la gente complaciente y sumisa sin cuestionar nada. Y mientras los periodistas gritan preguntas afuera, mientras los cardenales se reúnen en reuniones secretas, mientras los católicos de todo el mundo debaten apasionadamente, el Papa León XIV hace algo sorprendente.
Se niega absolutamente a decir otra sola palabra públicamente sobre el asunto. No convoca ninguna conferencia de prensa para explicarse. No aparece en la ventana del Palacio Apostólico para hacer declaraciones. No publica artículos defendiendo sus decisiones. Simplemente no dice nada más. En cambio, mis hermanos, hace algo mucho más profundo y significativo. Se retira a orar. Entra a una pequeña capilla privada, muy simple, sin ningún lujo, sin oro reluciente en las paredes, sin mármol importado en el piso, sin pinturas renacentistas en el techo, solo una humilde capilla con una cruz de madera agrietada por el tiempo colgando en la pared. Y allí, en ese silencio sagrado, se arrodilla, inclina su cabeza, cierra sus ojos. Está físicamente solo, pero espiritualmente nunca está solo porque el Espíritu Santo está con él guiando cada uno de sus pensamientos. Y por primera vez desde que se convirtió en papa, desde que colocó el anillo del pescador en su dedo, no está pensando en estrategias políticas. No está calculando consecuencias diplomáticas. No está preocupándose por la reacción de los medios internacionales. Está pensando solo, exclusivamente, en Jesucristo. Y de sus labios sale una oración susurrada. La misma oración que Jesús hizo en el jardín de Getsemaní la noche antes de la crucifixión. Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Que yo sea un instrumento de tu verdad, no de mis miedos. Después de unos minutos de oración profunda, se levanta, abre sus ojos, respira profundo y camina con pasos firmes hacia la puerta de la capilla, sabiendo perfectamente bien que el mundo afuera está listo para juzgarlo, para criticarlo, para condenarlo, para glorificarlo. Pero no le importa nada de eso porque sabe que solo responderá ante uno, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Cristo a quien juró servir. Y si quieren apoyar este canal para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad sobre estos eventos históricos, consideren dejar un super thanks. Cada contribución nos ayuda a continuar esta importante misión. Pero miren esta cosa hermosa, mis queridos hermanos y hermanas. No toda resistencia es ruidosa y agresiva. El apoyo también está llegando y está llegando de una manera tranquila, humilde, pero poderosa como el sol naciente. No con truenos atemorizantes, sino con luz que calienta y trae esperanza. En las pequeñas aldeas y comunidades pobres de América Latina, sacerdotes que viven en chozas de madera están llorando con alivio genuino. Durante años y años, sufrieron teniendo que pedir sacramentos a familias que apenas tenían suficiente para comer. Vieron el sufrimiento en los ojos de madres que querían bautizar a sus hijos pero no tenían dinero. Sintieron la vergüenza de padres que necesitaban enterrar a un ser querido pero eran demasiado pobres para pagar la tarifa del funeral. Ahora estos sacerdotes finalmente se sienten libres para ejercer su ministerio como siempre soñaron. Están tocando las puertas de hogares humildes con lágrimas en sus ojos diciendo, bauticen a sus hijos sin miedo. Cásense en la iglesia sin vergüenza. La casa de Dios está abierta para ustedes sin costo. A través de África, trabajadores laicos que han pasado décadas, literalmente décadas, limpiando iglesias gratis, organizando clases de catecismo sin recibir un centavo, cuidando capillas como si fueran sus propios hogares, estos hermanos y hermanas se están abrazando con lágrimas de alegría y orgullo. Por primera vez en sus vidas, serán tratados como trabajadores dignos, no como sirvientes invisibles a quienes nadie valora. Recibirán salarios justos por el trabajo que hacen. Tendrán contratos, derechos y reconocimiento. En Asia, diócesis que durante años se negaron a realizar funerales católicos para personas que se habían alejado de la práctica religiosa, ahora están abriendo las puertas de la iglesia para recibir a familias en duelo sin hacer preguntas o requerir pruebas de que la persona asistía a misa todos los domingos. En Europa, donde el silencio vergonzoso que rodea los casos de abuso ha creado heridas profundas que parecían nunca sanar, ese silencio finalmente está comenzando a romperse. Víctimas que fueron ignoradas durante años, cuyas quejas fueron silenciadas, que fueron tratadas como mentirosos o perturbados, están comenzando a hablar nuevamente. Y esta vez, no con amargura destructiva en sus corazones, sino con esperanza de que finalmente se hará justicia. Y en América del Norte, católicos laicos de todos los ámbitos de la vida se están alineando para registrarse en los nuevos consejos de gobernanza diocesana que el Papa ha ordenado crear. Abogados competentes, maestros dedicados, médicos experimentados, madres sabias, contadores honestos, católicos completamente ordinarios, pero con experiencia extraordinaria que puede ayudar a que la Iglesia funcione mejor. Y el mensaje que todos están transmitiendo es simple y poderoso. La Iglesia no solo pertenece a sacerdotes y obispos. La Iglesia es nuestra también.
Somos el cuerpo de Cristo tanto como cualquier cardenal. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, hemos llegado al final de este video intenso, uno que tocó los corazones de todos nosotros. Ahora, quiero cumplir la promesa que hice al principio. Dije que haría una oración especial por cada uno de ustedes que está viendo, y eso es lo que voy a hacer ahora. Así que si pueden colocar su mano en su pecho o extender sus manos hacia adelante si lo prefieren, cierren sus ojos conmigo y elevemos juntos nuestros corazones al Padre. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, te damos gracias por este momento que estamos experimentando en la historia de tu iglesia. Te damos gracias porque incluso en medio de la confusión, incluso en medio de las discusiones, incluso en medio de las divisiones, sabemos que tú tienes el control. Tú eres la cabeza de la iglesia. Tú eres el buen pastor que nunca abandona sus ovejas. Señor, te pedimos desde lo más profundo de nuestros corazones por cada persona que vio este video hasta el final. Tú conoces cada uno de sus nombres. Tú conoces la ciudad donde viven. Tú conoces las luchas que enfrentan. Tú conoces los miedos que llevan. Tú conoces los sueños que atesoran en sus corazones. Bendice, Señor, a cada familia representada aquí. Bendice a los padres y madres que se esfuerzan por criar a sus hijos en la fe en medio de un mundo tan confuso. Bendice a los jóvenes que buscan el verdadero camino. Bendice a los ancianos que llevan la sabiduría de una vida de fidelidad. Pedimos, Padre de bondad, por la renovación de tu iglesia. Que estos cambios que estamos presenciando no sean causa de división destructiva, sino una oportunidad para la purificación necesaria. Ayúdanos a distinguir entre la tradición auténtica que viene de ti y las tradiciones humanas que a veces nos alejan del Evangelio. Señor, concede sabiduría al Papa León XIV y a todos los obispos del mundo. Que tengan el coraje de hacer lo correcto incluso cuando sea difícil. Que tengan la humildad de reconocer los errores del pasado. Que tengan verdadero amor pastoral por tu pueblo. Y pedimos especialmente, Jesús misericordioso, por todas las víctimas de abuso que sufrieron dentro de la iglesia. Sana las heridas profundas que se han abierto. Trae justicia donde hubo crimen. Trae luz donde hubo oscuridad. Que sientan que finalmente están siendo escuchados, valorados y protegidos. Señor, elegimos confiar en ti incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Elegimos creer que estás haciendo una obra nueva como prometiste en la Escritura. Elegimos permanecer fieles a la fe que recibimos de los apóstoles. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que la Virgen María, Madre de la Iglesia, interceda por nosotros. Que todos los santos nos acompañen en este viaje. Pedimos todo esto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos amigos, si este video tocó su corazón de alguna manera, si les hizo pensar, si les trajo esperanza, o incluso si los dejó con dudas y preguntas, les pido que lo compartan con otros católicos. Saben, este es un momento histórico que estamos viviendo y necesitamos atravesarlo juntos. Si aún no se han suscrito al canal, por favor hagan clic en el botón rojo allá. Somos una comunidad de fe en crecimiento y su presencia aquí es muy importante para todos nosotros. Y no olviden dejar un comentario diciendo su ciudad y su nombre. Los leo todos. Oro por cada uno de ustedes. No son números para mí. Son hermanos y hermanas amados en Cristo. Activen las notificaciones para no perderse los próximos videos donde continuaremos siguiendo estos eventos históricos en la iglesia. Que Dios los bendiga a ustedes y a toda su familia. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes.